Bienvenida María. Gracias. Qué alegría tenerte en este espacio. Realmente muchas ganas tengo muchas ganas de verte personalmente, pero bueno, por Sí, lo menos bien. esta es una manera que gracias a la pandemia, dentro de todo lo malo, fue algo bueno que descubrimos, que podíamos hacer estos encuentros virtuales tan ricos. Sí, la verdad que Bueno, son. acá, compañeras, compañeros, compañeres, con María Casiarashi. Ella es poeta, narradora, periodista, y bueno, tiene una vida literaria riquísima, eh, que vamos a ir desgranando todas estas maravillas que viene desenvolviendo hace tantos años, siendo una persona muy joven. Y realmente ponerme en contacto con tu literatura, María, me deslumbró. Tu poesía. Tengo que ahora la oportunidad de empezar a leer tu narrativa. Pero bueno, así que después más adelante, hoy te decía, podemos hacer otro vivo con tu narrativa, pero igual alguito hoy vamos a adelantar. Este es un espacio muy, muy querido eh, por nosotras, por nosotros, porque lo venimos llevando adelante hace 6 años, María. En principio fue presencial, y bueno, y ahora de manera online, y lo que nos proponemos es estimular la poesía y poner en contacto a las personas con las protagonistas, los poetas, las poetas, los autores. Así que bueno, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Bueno, hay hay un poeta amadísimo, seguramente por vos también, que se llama Vicente Huidobro, que decía que hacer un poema es como la naturaleza, hacer un poema, decía él, como la naturaleza hace un árbol. Y a Fantástico. mí esto me quedó grabado a fuego, ¿no? Y yo creo que estás muy en sintonía con este concepto. Sí, primero que sí, admiro, amo Huidobro y concuerdo con él. Me parece que cuando escribimos, por algo escribimos lo que escribimos cuando ni siquiera a veces lo estamos pensando o lo tenemos tan claro o digamos, lo premeditamos. A veces uno se sienta a escribir y sale algo que en realidad uno siente que ni siquiera es de uno, que es de la naturaleza. Es parte, ¿no? de este universo y sale por el lenguaje, como puede salir manifestado de diferentes maneras. Somos un Total, canal, ¿no? totalmente, claro. ¿Cuántos libros publicados, María? Tengo de poesías ocho creo, si ya, es que el Sí, último, sí, ocho, y después tengo dos libros de narrativa, una novela y cuentos, y tengo dos libros que son, en realidad, mis primeros libros cuando era muy chiquita, que hice como periodista. Hice un viaje largo por la Patagonia con una fotógrafa, íbamos recorriendo pueblos, ciudades, entrevistando gente. Hicimos los sí, primeros libros que eran como esos libros de café, viste, con fotos, sí, y a sí, partir sí. de ahí me quedaron muchas historias dando vueltas que son las que plasmé después en los libros narrativos. Así que serán 12 libros, más o menos, que llevo. Wow, wow, Sí. impresionante. Sí, de ese viaje me gustaría que nos contaras un poquito, eh, porque bueno, imagino que fue algo maravilloso, Sí, fue, maravilloso. yo siempre digo que fue una bisagra para mí, digamos, en mi propia vida, un poco por el momento de la vida en que lo hice, en ese tiempo donde uno está como en búsqueda, donde estás, es el momento donde uno más cambia, me parece, son los 20 años, por lo menos es lo que me Entiendo. pasó a mí, que le pasa a mucha gente. También a través de un viaje, ¿no? Los viajes siempre nos abren la cabeza. Yo viajé mucho en esta época de mi vida, viajé toda mi vida, pero en esta época sobre todo, y hice viajes lejanos, viste, a Asia, a distintos lugares, y este de la Patagonia fue un antes y un después, por muchas razones. Cualquiera que haya estado en la Patagonia, eh, por ahí más de unos días, ¿no? Sino que se ha podido internar en la Patagonia, sabe de lo que hablo, me parece. Es un lugar que o te recibe y digamos, no te puedo decir, o
te repele y es bastante ambiguo y bueno, a mí Y no a mí me muchos realmente misterios, me un atrapó. lugar donde se abren muchos misterios, por lo menos Sí, para mí. sobre todo en la parte, estas partes más al sur, más vírgenes, más desoladas también, donde no encontrarse con uno es como imposible. Y con el origen, ¿no? En la Patagonia sentía todo el tiempo eso, que estaba en otro tiempo, como si fuera un viaje en el tiempo. Claro, 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 claro. Y bueno, El viento, ¿no? El tema del viento también, el que viento, tiene una sí. presencia. Podíamos pasar días y días absolutamente solas en los caminos, cruzando a nadie. De hecho, hemos tenido situaciones, el famoso pampazo, que nos quedábamos con el auto, en un auto, digamos, no es que nos dieron a 4x4 ni nada, una editorial que nos mandó, y nos quedábamos, yo me acuerdo de un día, me pasé el día entero caminando buscando ayuda y ya se quedó en el auto, con el peligro de que te congelabas, y nadie, pero nadie, o sea, conseguí una ayuda en un ranchito y bueno, fue todo un periplo. Qué Y así un par de impresionante. veces. Pero bueno, Además, eso que bueno, hacer un viaje con ese propósito, que no es lo sí, mismo. no, era el sueño, imagínate, yo no tenía nada, 20, sí, tenía 21, 22 en ese momento, y era un sueño que quería hacerlo como había pensado, me gustaría recorrer el país buscando historias, pero como uno sueña cualquier cosa, ser arquero de fútbol, qué sé yo. Claro, Se claro, me claro. dio, así que Sí, fue sí, maravilloso. qué maravilla. Y Y de duro, ese viaje nació un libro, sí, nacieron dos libros, que son los dos de libros. retratos y de paisajes, con Marta Caorsi, que era la fotógrafa, y después, bueno, de ahí surgen el libro de cuentos, que son como relatos breves que se mezcla ficción y realidad, no necesariamente son historias totalmente reales. Los libros primeros eran puramente periodísticos. Y la novela, que es la historia de una mujer que es la historia que a mí más me cautivó, que era Petrona Pran, una mujer mapuche, bueno, que tenía una historia muy, muy conmovedora y ella misma era en sí una mujer este, realmente valiosa y maravillosa. Y bueno, toda su historia quedó plasmada muy brevemente en el primer libro y su sueño era poder también transmitirlo y contar todo el desalojo, digamos, sabemos lo que han sufrido los pueblos originarios en nuestro país, en toda América Latina. Y esto era, bueno, yo quería contar a través de una historia, una historia general, que no es de una sola persona, ¿no? Y acercarle a la gente y a mí misma esas historias que uno suenan siempre tan lejanas, ¿no? Ponerle un nombre, un apellido, todo. Y bueno, ella se murió en el medio de este proyecto, así que yo después continué, lo, escribí la novela un poco como una deuda pendiente con ella, porque en vida de ella Wow, que no se pudo concretar. Así que qué, bueno, qué espero hermosa haber manera sido. de honrar esa experiencia, una experiencia poética, ¿no? Porque la poesía no Sí, es solamente, eh, la- siempre insistimos con esto, ¿no? La poesía no es solo lo que se escribe en el papel, la poesía está en todas partes y en ese totalmente. viaje y en esa mujer, ¿no? Sí, Realmente eso fue una experiencia poética. de hecho, yo siempre digo que incluso he tomado frases, ¿no? Yo creo que en los pueblos originarios, la gente de campo, los niños, cuando hablan, muchas veces yo a veces mi hijo me dice, vos me robaste un montón de frases para tus poemas, me los debes. Y sí, 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 porque sí. esa mirada, y yo creo que la gente de campo también porque está muy cerca de la naturaleza, la poesía está ahí. Está ahí. Entonces, bueno, no, yo para escribir esta novela, digamos, con muchísimo respeto, es ficción, por supuesto, no es que sea todo realidad, pero traté de meterme mucho dentro de la voz de ella. Yo tenía muchos cassettes, muchas grabaciones de Petrona, las tengo todavía, donde Wow. ella me contó. Entonces las escuchaba una y otra vez a la noche, me acuerdo que me tiraba, la escuchaba así durante un montón de tiempo, más allá de una larga investigación y todo, y después traté de borrar todo y que ella como que hable, ¿viste? No, yo creo que ahora no sé si podría escribir esa novela de vuelta. Yo siento que la escribió ella, no sé, Wow. parece medio Claro, este, sí. rebuscado, pero algo así sentí. No, 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 no. Yo No, bueno, sentía, de hecho, hay quienes dicen, ¿no? Que en realidad las personas que escribimos, no sé hasta qué punto escribimos. La primera entrevista de este año fue con María Rosa Lojo y ella decía
que ella se siente escrita, Sí, como que muchas sí, veces las creo. novelas la escriben a ella, y eso es hermoso, y creo que hay algo de eso. A veces permitimos que suceda, ¿no? Y a veces no. Sí, es Por eso cierto. es lindo decirle a, a las personas que se animen a escribir lo que sienten, Sí, lo que experimentan, sí, es una lo que experiencia. Yo lo veo en emocionan. gente, como decís, en gente que no está acostumbrada a escribir, que hasta es por ahí más interesante, porque los que escribimos, vos sabés, incluso nos leemos entre nosotros, pero cuando uno llega a un espacio que se sale del espacio típico o académico, o literario, poético, a mí me gusta mucho esa experiencia cuando alguien que no tiene idea me dice, ah, ese poema, para mí es lo más valioso de todo. Y la gente, y el otro día hablando con una persona también que había estado enferma el año pasado, me dijo, empecé a escribir y nunca en la vida había escrito, estoy escribiendo todos los días y no sabes lo bien que me hace y lo contenta que estoy, aunque no haga nada con eso, ¿no? Pues no necesita. Exactamente, Eh, exactamente. es parte de Como, nuestra como naturaleza, medio es de como. expresión, como medio de Sí, expresión, ¿verdad? Y después, absolutamente. bueno, como también Huidobro dice en unas líneas en otro texto, dejar que emerjan los pájaros, que emerjan pájaros, ¿no? Los pájaros de la poesía. Y yo creo que esos pájaros, todas las personas estamos habitadas por esos pájaros, ¿no? Totalmente. Como decís, los niños, las niñas. ¿Te gustaría? Bueno, viste de la música, te puse a Beatriz Pichimalén, no sé si te gusta, Canta, sí, 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 sí. de la Gran, música gran. que elegí para recibirte. Lástima que después, bueno, pasó esto de Ay, sí. que no la encontraba Adriana, no te encontraba vos, y se abrió la puerta un poco desprolijamente, pero bueno, la idea era recibirte con esa música. Bueno, te agradezco porque me gusta mucho Beatriz Y Pichimalén. me gustaría que empecemos a leerte, a escuchar tu voz, ¿no? Y ¿tenés algo de este ¿No? libro cerquita como para Ah, compartir? de la novela o de poesía? No, No, eso es, fíjate, si no, vamos Ah, con tu poesía. mirá, no tengo, no porque pensé que íbamos a hacer poesía, así Sí, que no tengo acá, sí, hablemos pero como estábamos hablando de esto, tal bueno, cual. después ¿Querés lo otro comparto, día o lo busco? Pero sí, bueno. lo comparto yo en otro momento, no hay problema. ¿Con qué te gustaría empezar? Em, a ver, mira, si querés te voy a leer un poema cortito que yo tengo Dale. justamente hablando del tema de robarle frases a mi hijo. Ah, Hay un dale, poema, dale. y hay un poema cortito que está en este libro que se llama Música Griega, Música griega. eh, que dice, a ver si, hace poco empecé a usar anteojos y no me acostumbro, pero para leer es mejor. Se llama Los errores de Dios. ¿Por qué pierden sus hojas cuando más las necesitan? Pregunta mi hijo de 9 años. Es otoño en las calles, pero invierno en el aire. Con vapor en la boca, dice, mirando las últimas estrellas del amanecer. Dios también se equivoca. Mm. Más allá de las ramas, espera una respuesta. La naturaleza nunca calla. El viento, con ánimo divino, ríe o llora, quién sabe, desnudando violento, uno a uno, los árboles de la cuadra. Una lluvia amarilla de hojas quiebra todo el misterio de mi hijo que contempla los milagros del incendio. Y al ver esos brotes en las ramas doloridas, me mira y comprende. Los árboles, como las mujeres, se desnudan para parir. Wow, tremendo. Eh, me Bueno, ese impactó. poema falta así, de verdad, fue así. Yo escribo mucho sobre situaciones como cotidianas, palpables. Escribo sobre muchas cosas, pero muchos de mis poemas surgen así como, ¿no? Una situación puntual que me despierta un poema, y bueno, en este caso era salir a la mañana temprano y ese comentario me lo hizo mi hijo y para mí fue muy Wow, específico. Y él, maestrito ahí, el maestro ahí. Se escribe por necesidad también, ¿no? sí, Se escribe por necesidad, también. absolutamente.
Sí, Eh, yo creo que escribimos desde una carencia también, ¿no? Es extraño, porque uno cree que está lleno de palabras y de... Sin embargo, siempre escribimos desde la carencia, de algo que falta. qué interesante. Eh, a veces pasa esto de que aparece con la poesía esto de, ay, no entendí, ¿no? Como que las personas quieren encontrar eh, un sentido literal cuando escuchan un poema. Eh, y lo más hermoso que tiene la poesía es que no explica nada, ¿no? No intenta explicar nada. No, no, yo siempre digo eso. Sí creo que hay, digamos, yo no soy de creer que en la poesía no haya un sentido. Hay múltiples sentidos. No es que Es, uno dice cualquier cosa y eso es poesía, no, no. claro, no, 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 no. Porque, sin embargo, lo más hermoso es que es como la música, el arte en sí mismo es así, ¿no? Uno la escucha o escucha la música, a veces hay canciones, ¿cuántas canciones hemos escuchado en nuestra vida que estaban en otro idioma, en inglés? Que aunque yo sé inglés por ahí a veces no me detengo y me conmocionan y nunca en la vida le había escuchado la letra. Entonces, bueno, eso te da la pauta de que aunque no entiendas el poema, podés conmocionarte. Pero Absolutamente. me parece que pasa por ahí, una fibra emocional muy importante en la poesía y es eso. Entonces, dejarse, si te tocó por alguna razón, ahí funcionó, digamos. Entonces, Totalmente. eso me gusta de la poesía, no, no es que hay que estar buscando en un sentido último, Hermoso. aunque lo tenga, Eh, aunque haya, ¿no? Un arraigue también con lo concreto. Así es, así es. Cuando me puse en contacto con tu poesía, observé y sentí, me sentí muy identificada y sentí la presencia de lo femenino muy fuerte, muy presente, la experiencia de lo femenino, ¿no? De ser mujer en toda tu poesía. Sí, A mí me gustaría leer De Loba de Mar, dale. que es un Me poemario encanta de como María. lees, que va a ser un honor. Me gusta mucho cómo lees la El honor poesía. es mío, el honor es mío de este encuentro precioso, que iba a ser en el bosque. Y ahora esta, ¿no? Esa queda pendiente, hablar También es una forma de bosque, ¿no? Un libro es un bosque también. Y totalmente. este bosque, este libro, es Loba de Mar, y este poema se llama Vaca de Matadero. No me llamen sagrada, vaca de matadero, diosa de la India. No espíen mi diario íntimo, el de la niñez, el del candado de plata y hojas rosadas. No me saquen del mar, dejen mi cuerpo ardiendo entre aguas vivas. No me juzguen si olvido a todos cuando viajo. No me digan puta. No me escriban cartas de amor si no conocen mi primera lluvia, la de atrás del muro, la del vecino que nunca me amó. Ni me llamen mala madre, mala esposa, mala vaca. No se rían si bailo sordomuda. No se rían si bailo sordomuda. Tremendo, Qué lindo tremendo. escuchar. Gracias por este poema. No, gracias a vos, Ciela. Muy, muy, muy hermoso, muy hermoso. Eh, te quería preguntar, eh, ¿cuándo empezaste a escribir? Porque por esto de que tantos libros, ¿no? Y cómo fueron tus primeros pasitos en la poesía. O si fue Bueno, en la poesía o cómo te diste cuenta que escribías poesía. sí, digamos, hay un tiempo, un largo tiempo entre el escribir cuando era chica y, digamos, finalmente darle a eso una forma de creer que eso era un destino, ¿no? Claro. Cuando era chica escribía mucho, yo escribía mucho, pero no tenía idea digamos, además no, siempre digo esto, yo, viste, la típica historia del escritor, escritora, que lo mamó en su infancia, que sus padres, que su casa, que los libros, no, mi casa era una orfandad total en lo literario y la cultura, digamos.
No, yo leía, pero lo que leía lo leía como hacía garrotazos buscando, bueno, por el colegio. Había libros en mi casa, no digo que no, pero más de aventuras, y yo leía, pero no me considero así como una lectora empedernida de la infancia ni nada. Eh, Creo que era mucho más emocional, una necesidad muy fuerte de expresarme cuando era chica y lo hacía de diferentes maneras. Tenía poemas, tenía mi diario íntimo donde escribía todo, que es horrible. O sea, yo tengo algunos guardados y es como, espero que nunca nadie encuentre esto, debería quemarlo, pero bueno, me divierto a veces igual, me da como cierta ternura también. Y Muy sí, dramática, recontra dramática. Y como yo creo que desde muy chica, ¿no? Era como sentía el mundo con un peso que por ahí no tenía que ver realmente con lo que estaba viviendo. Era una sensación y como de absorber todo. Yo una persona que absorbía todo. Lo sigo siendo, soy hipersensible, no lo digo como algo positivo, la verdad que lo sufro. Y bueno, tenía mis dramas, pero la verdad es que no es que de niña tuve sucesos específicamente dramáticos como para constatarlos con lo que escribía. Necesitaba expresarme, cantaba, inventaba letras y poemas que salían al aire y bueno, y ahí estaba. Y después empecé a escribir cuentos, me gustaba mucho y me dedicaba a eso, pero no lo mostraba a nadie, estaba ahí. Y claro. bueno, ya de más grande empecé a darle como empecé como a pensar que por ahí ese era mi destino, digamos. Yo sabía que quería escribir, en la secundaria, mi materia preferida era letras, digamos, literatura, historia, todo lo humano, ¿no? Yo, de hecho, en colegio, ya cuando me tocó a mí, mi generación, te podías elegir entre exactas y humanas, yo elegí humanas, bueno. Y, y después ya, terminando la secundaria, me decidí por periodismo primero, porque no sabía muy bien qué quería. Estaba entre antropología, historia, filosofía y estaba letras también. Pero dije, bueno, algo corto que me permita escribir y me metí en periodismo, que no era en comunicación, sino que lo estudié en una privada eran 2 años, 3, era una materia, una carrera bastante, digamos, no creo que me haya formado demasiado. Pero bueno, estuvo bien igual. Y después Bueno, estudié letras. O sea, mientras terminaba la carrera de periodismo, estudié letras ahí 100 Puan en la UBA, y eso fue sí, una carrera larga y bueno. Decidí por letras finalmente porque creo que iba a abarcar todo, digamos. Las letras me podía permitir abarcar la historia, la antropología y la filosofía, mientras que si estudiaba historia me iba a quedar ahí y antropología me iba a quedar ahí. Y bueno, en definitiva todo eso estuvo, porque incluso en la novela, digamos, está la antropología, está la historia, que son mis pasiones. Pero ahí empecé a ir a un taller, fui a un taller un tiempito, pero no soy una persona que haya ido mucho a taller. Yo soy muy como, siempre escribí muy sola, muy a los ponchazos y aprendiendo, y bueno, también con amigas o mis compañeros de la vida, bueno, fue como mi camino fue por ahí. Así que, y bueno, y a los 18 años dije, yo quiero ser rico, escritora y me dedico a muy esto, chao. rico, sí, Eh, muy rico. todos mis trabajos, toda mi vida era en función de, bueno, tener tiempo para poder escribir, así que buscaba un trabajo que me diera tiempo y bueno, y fui dejando cosas que me llevaban la vida y me llevaban la vida intelectual, desde las traducciones, incluso el periodismo. No Claro, me, Tenías mucho tiempo con la cabeza en lo intelectual y cuando quería escribir ya no me daba. claro. Entonces Bueno, pero mucha claridad de propósito, sí, bastante sí, claridad ahí de lo tuve propósito. así y bueno, y por suerte se me dio, Claro, bueno, y buscando maneras de hacerme el tiempo hermoso. para esto. ¿Y el periodismo lo ejerciste o no? Lo ejercí, pero nunca, digamos, muy sistemático. Lo ejercí para revistas, por ejemplo, trabajé un tiempo en la revista Lugares, todavía colaboro cada tanto así en la revista, hace mucho que no me dicen, pero digamos que, Claro, más que nada claro, conectado con los viajes y eso, colaboraciones, en una época colaboré con la revista Elle y con la Sofía y no sé, todas así como muy del claro. femenino. No, no trabajé en una época, iba a trabajar en un diario y me pasaba eso, como que
era mucho, me consumía mucho tiempo, incluso para el lugar, digamos, y no, Claro, bueno, claro, no quiero claro, hablar de nada, pero digamos que no me redituaba como otros trabajos claro, finalmente. Di clases claro. también, talleres, hice un montón de cosas. ¿Y Y bueno, cantaste? ¿Seguiste cantando o no? ¿Cantás, no cantás ahora? no, la verdad es que me gusta mucho cantar. Yo creo que en algún momento tal vez haga algo así, Y sí, no, claro, porque eso está en me gustaría. vos. Sí, sí, no soy Y tu cantante, pero voz poética es muy musical. puede ser, tal vez tendría que buscar la manera, pero tengo que unirme a alguien que esté en la música. Yo soy cero, no entiendo mucho de música. Me gusta Claro, mucho cantar y la música, nada más, pero no conozco, no claro, claro, sabría por claro. dónde empezar, pero tal vez lo haga. Bueno, bueno. Ya te vamos a escuchar entonces. Bueno, igual cantás a través de... No, no creo, no creo, no creo. Eh, de todas formas, ya te digo, tu voz en la poesía es muy musical. ¿Qué poema tenés ganas de compartirnos? Bueno, a ver, mira, voy a leer si vos vieras lo que hice, es que como me dijiste entrá y estaba esperando que entrara, entonces puse todos Atrás. los libros abajo del celular y son los libros de donde yo pensaba sacar los poemas, entonces saco un libro y desarmo la... Ahí está. Esa. Buah, en fin, perdón. Ahí va. Bueno, hay un librito que saqué que es mi último libro, El Tao de El las Tao de Palabras. las palabras. Sí, que, bueno, fui Hermoso pensando, título. A ver, ¿tiene que ver con el Tao, con la filosofía taoísta? mira, en realidad el título responde al título de un poema, que es el último poema del libro, y es un poema dividido en partes donde se busca como se busca dentro del misterio de las palabras y buscar y como llegar como ese secreto que sería el Tao del lenguaje, ¿no? O sea, hay una intención, por supuesto, pero no para nada pienso que yo llegué a encontrar el Tao con este libro, digamos, parecería como muy ambicioso. Estamos siempre buscándolo, pero a mí me interesa mucho del Tao esta cuestión de las contradicciones, ¿no? Como cuando leí el Tao, eso es lo que más me fascinaba, además de que es un libro impresionante, pero eh, Sí, lo tengo es cerquita, el Tao así, Te Ching. que nada nunca es total, ¿no? Y Sí, sí, siempre te va por un lado, ¿no? Y casi como que te diera una lección de vida, pero después te la da vuelta. claro. Eh, Se contradice y me parece alucinante. Y yo creo que por eso también con el lenguaje es así, la poesía es así. Y la Sí. poesía además yo creo que somos muy impunes los poetas, ¿no? Decimos, había una frase, ahora no me acuerdo de quién es, de un poeta, que era, los poetas son los legisladores, eh, no, digamos, no me sale ahora exacto, pero de la humanidad, digamos, somos legisladores arbitrarios, eso. Claro, Porque claro, claro. de alguna Sí, sí, manera, cuando hacemos un poema y decretamos cosas, sentenciamos, es una arbitrariedad, pero es maravillosa, porque se transforma en ley, ¿no? Se transforma en una ley que después puede ser contradicha incluso por el mismo poeta. Y me parece, exactamente. En y el mismo, bueno, hasta el mismo poema, sí. diría yo. Entonces, bueno, yo con este libro trabajé mucho, o sea, fue un libro que escribí en realidad lo escribí en muy poquitos días, después lo trabajé un montón de incluso años, pero fueron 20 días de como un dictado, así que necesité trabajar sobre eso, sobre las palabras, trabajé mucho, la primera parte del libro son en sí sobre las palabras y la segunda se mete el cuerpo. Entonces hay muchos poemas que tienen que ver con experiencias del lenguaje y el cuerpo, incluso de, qué sé yo, de terapias alternativas donde participé y bueno, y ahí entra el lenguaje, ahí está, por ejemplo, yo recuerdo una clase de Tai Chi que hablaba el profesor y yo creo que era poesía pura, ¿no? Entonces digo, hay algo acá que tengo que descubrir. Y bueno, ahí me metí también. Entonces el libro tiene estas dos partes y bueno, por ahí por ahí les puedo compartir dos poemas, uno de la primera parte y otro de la segunda. Dale.
A Dale, ver. dale. em, este poema se llama Designio y dice: se le cae el pelo a la reina, se le cae aunque sea reina. El designio de la reina es ser calva, todas las reinas lo son. El pelo, del color que sea, con los años se deshace como ropa de muñeca. El destino del pelo de la reina es siempre infinitivo. Vivir para verlo caer, reinar para que parezca eterno. Ese ¿Cuántos es un. niveles, cuántos niveles y dimensiones abrís, ¿no? Hay en relación a De alguna tantas cosas. manera, sí, que eso es, bueno, eso a mí me interesa mucho, pero creo que cuando escribimos hacemos eso, ¿no? Dejar que hable, cuando el poema se mete en un, vas desglosando también el tema mismo, ¿no? Deja de importar el tema y lo que importa es el poema, pero está, el tema estuvo para decir otra cosa. Y ese Exacto. otro surgió de una sesión de masaje a la cual fui y bueno, me dio para escribir este poema. Está dedicado a Viviana Salas, que es esta masajista, una persona maravillosa. Y Bien. dice, sesión de masaje se llama. Entro en un cuarto de 3 metros cuadrados, el tamaño del mundo. Una luz distinta y sin memoria me recibe y me desnuda. Mi cuerpo se prepara para salir a volar. Sabe que durante 2 horas perderá peso, materia. Es así. Cada tanto necesito abandonarlo, que lo silencien, hasta que gritan las vértebras más viejas, acartonadas, oficinistas. Mi garganta expulsa lágrimas, flujos azules, recuerdos, algo que estaba doliendo y no veía. Nunca se ve lo que duele, pero sí duele lo que se ve. No más esa mañana, gente traposa, sucia, entristecida, se reproducía en la ciudad, y mientras algunos caminaban mirando para arriba, para ver a Dios y no a su obra, yo, aunque nací pendular, vi su obra, pero no pude ver a Dios. No sé mirar a un solo lado, por eso mientras huelo el incienso y los perfumes de la India, evoco esos niños solos en las calles de Vieja Delhi, colgados de mi ropa suplicando. La música de Oriente trae paz, pero en sus pausas arrastra crueldades planetarias. Hermoso, hermoso. Hermoso, qué maravilla escuchar este poema y que nos ubiques en un consultorio, ¿no? En un lugar donde te van a hacer algo del orden de lo ordinario, de lo cotidiano, de, bueno, ir a que te hagan un masaje, y esa dimensión extraordinaria que se abre, donde hasta podés conectar con el infinito, ¿no? Es es realmente hermoso, como de algo tan pequeño, tan sencillo, tan cotidiano podemos contactar. Bueno, eh, ahora estoy trabajando en un libro que son todas historias pequeñitas, digamos, como anécdotas, son anécdotas que las llevo a la poesía, que eso lo hacemos siempre, ¿no? Pero bueno, este libro serían todas historias, entonces, bueno, tal vez incluso incluya esta, ¿no? Me parece muy interesante eso, como es una situación se vuelve poesía. Si querés, me gustaría compartirte un sí, poema que sí, escribí dale, hace dale, mucho, sí, sí, sí. de Carlos de Mar, que es el del poema de los padres, que también tiene que ver con una situación, esto que te digo, que por ahí me pasa algo y voy, me siento y lo escribo, ¿no? Y fue así, Dale. yo una noche yo me había separado y me fui a vivir a Don Torcuato, donde viven mis padres, ¿no? Ah, Vivía ahí con mi hijo en una casita,
Y una noche voy a buscar, no me acuerdo ni qué, como que te diga, no sé, no me acuerdo, pero voy a la casa de mis padres a pedirles algo, ¿no? ¿Viste? En la que se separa y vuelve al nido. Entonces es las 9 de la noche, no sé. Entonces yo voy, yo estaba sola, y entro a la casa. Bueno, no lo quiero contar todo, pues está en el poema, pero no importa. Lo interesante es esto, que yo fui y los vi, o sea, a través de la ventana, y al final fue un impacto, o sea, fue un impacto, me pegó esa imagen, y no pude entrar, me fui. Di la vuelta y me fui, ellos ni se enteraron que yo fui. Y escribí se volví a mi casa y me puse a escribir este poema. Bueno, te lo leo porque no te cuento, si lo sigo contando lo quemo, pero esa fue la situación. Se llama Los Sí. Padres. Entrar por atrás a la casa sin avisar a nadie, mirar por la ventana de afuera como una espía, ver así a tus padres de espaldas, mirando la televisión a medianoche, sus nucas siamesas, atestiguando la misma balsa, los mismos duelos de vaqueros, mientras afuera gira el mundo su ruleta rusa, ellos se resguardan en su casa de leche y su sillón de azúcar. Ya ni recuerdas por qué has ido, también tienes tu película frente a tus ojos, la película más larga de tu vida. Ellos, en esa casa tan grande, tan silenciosa, esa que antes desbordaba. Ellos se están dando la mano, tienen el pelo blanco. Quizás se han peleado esa tarde, quizás todavía estén peleando. Verlos así, tan claramente, y no poder mostrarles el espejo, ni girarles el sillón al infinito. O sea que me corrió frío por todo el cuerpo. Es bellísimo, bellísimo. Porque viste que yo vivo también un poquito acá en Buenos Aires y un poquito en Miramar, ahí en una zona, Sí. en un barrio que es reserva forestal, bueno. Y en la misma manzana vive mi mamá con su marido. Eh, y si hay algo que me fascina es al atardecer, cuando ellos ya bajan una cortinita de junco, pero se ve igual para adentro, Sí, sí, sí. verlos en la cocina. Ah, Pasar y no entro, tal cual, no entro y me quedo ahí como qué loco. espiando, mirando, ¿no? La escena mientras miran la televisión, mientras están cenando, porque cenan súper tempranito. Eh, Wow, y mira. me re emocionó este poema. Muchas gracias, precioso, No, gracias a precioso, vos. precioso. Este, María, hay un libro que me encantó el nombre, Nomadía, Ujú. tal vez porque, bueno, mis orígenes tienen que ver mucho con el nomadismo y somos una familia bastante nómade. Y todavía, no lo leí, pero arranqué, ¿no? Arranqué con las primeras hojas y ahí, entré en esa dimensión, ¿no? Y me gustaría leer, aunque sea un fragmentito. Si Dale. ¿Querés contar primero algo de este libro? Bueno, sí, este es bueno, el primer libro de narrativa que escribí, que fue después de un tiempo de volver de la Patagonia, digamos, esto que te contaba, que muchas historias habían quedado dando vueltas, pero no las habíamos podido plasmar en el libro de retratos porque eran muy puntual de historias de gente, pero los micro relatos, o sea, los relatos del relato, un montón de cosas que daban realmente para meterse y explorar, y además esto que decíamos, ¿no? Cómo habla solo cuando uno deja el lenguaje hablar, te revela cosas que no, bueno, que no las planeabas decir, y que te revela cosas sobre las mismas historias que uno había escuchado y sobre esos mismos personajes. Entonces, con distintos relatos que había oído, escribí estos cuentos, que cada cuento está antecedido por una especie de como introducción de autora, pero que también puede ser ficcional o no, o sea, juega un poco con eso, ¿no? Muchísimas de estas introducciones son también una puesta en escena, digamos, una ficción, pero Total. que
te llevan al relato. Entonces, digamos, Sí, que contextualiza el relato. me Y pareció, bueno, hay un poco de todo. ¿Cómo? que me pareció maravilloso eso. Ah. Bueno, y ese libro tuvo linda suerte, digamos. Este, se publicó en Venezuela, en Monte Ávila, y la verdad que allá, yo fui a la Feria del Libro en Caracas hace muchos años, invitada, y era hermoso, pues pero se habían hecho un montonazo de libros, se habían vendido todos, pero un éxito absoluto. Nunca, realmente acá en Argentina yo no lo edité, así que es un pendiente, Ah, porque me parece que sí, después sí. ahora está en digital. Si lo podemos conseguir acá en la Argentina, ¿podemos conseguirlo? Papel ya no se consigue online, digamos, está en Amazon, en Google Play, Bueno, en Apple, sí, digamos, pues, bueno, yo subí todos la los mayoría libros, de las personas que siguen el taller sí. suelen buscar de manera online los materiales Ah, bueno, que... sí, Ahora al es que la final gente, vamos a, perfecto, ya dale, sí, estamos sí, casi sobre el final, vamos a ir a... dale. Sí, todos los Bien, libros, casi todos mis libros están en las plataformas digitales, así que el que lea ebooks, están todos ahí, menos perfecto, el último y los primeros dos, nada más. maravilloso, muy bueno, muy bueno. Bueno, vamos un poquito a esta voz narrativa de María. Bien. La primera vez que vi a Eva estaba en la ventana. Tomaba mate y no quise interrumpirla. Tenía en su mano un cuaderno amarillo y cuando entré me lo dio. El cuaderno estaba mojado. Eva se rió diciendo que solo era vino y me pidió que lamiera las hojas así y nos emborrachábamos un poco. Esta vez reí yo. Después dejé de reírme. Eva hablaba en serio. Me dijo que pronto moriría y que no quería hacerlo sin antes enseñarle a alguien la lengua que una vez aprendió. No quiero que la cadena se corte, me dijo. Quédese y oiga. Esa es esa primera voz, ¿no? Que Sí, antecede al primer cuento. el primer cuento que es Árida Lengua. Y el primer cuento, claro, que se llama Árida Lengua. Y que es un cuento que es así, ¿eh? Digamos, cuento de ficción, pero ella lo que me contó es que había aprendido a hablar emborrachando a su abuelo, porque los padres no le hablaban en su lengua para protegerla. Hay un momento donde se corta porque enseñarle la lengua indígena significaba un montón de cosas que la terminaban exponiendo, que la marginaran, etcétera. Entonces no se la enseñaban. Y el abuelo no lo hablaba, pues lo tenían prohibido, pero cuando se emborrachaba hablaba en tehuelche. Entonces ella Qué, le daba al abuelo, lo emborrachaba y así iba anotando y aprendió. Es qué fantástico. bárbaro, qué bárbaro. Fantástico, fantástico. Bueno, no vamos a leer el primer cuento porque no nos va a dar el tiempo y a mí lo que no me gusta es que se corte el vivo, ¿viste? Que se No, no, corte sin claro. poder No, no. despedirnos. Pero bueno, realmente esa parte tan lírica y tan profunda, eh, que cala hondo, eh, antecediendo al cuento, bueno, dan ganas de esta noche con el cafecito, con el matecito, ponerse a leer. Así que bueno, vamos a orientar un poquito entonces en cómo hacemos para, googleamos el título de los libros. Sí, con el título de los libros aparece. Si quieren ponen Amazon o María Casiraghi, Amazon y ahí aparece. También en mi Instagram yo tengo en el Linktree, ¿viste? O sea, en Perfecto. el Sí, sí, bio, mi ahí perfil. están, sí, hay como 4 o 5 plataformas donde apretás y lo compras directamente. Una Así que maravilla. sí, hace poquito. Buenísimo. María, ¿cómo te gustaría que cerremos este vivo? Pensando que, bueno, este vivo, mucha gente lo escucha en diferido, ¿no? Cuando tiene tiempo. Sí. Eh, eh, Este, bueno, no sé, ¿querés que lea un poemita bien cortito? Que ya que lo que nos unió a nosotras gustaría. fue vos que la poesía, que en el final no hemos podido hablar, pero este poema se llama Dictado y tiene que ver con... Tenemos tiempo a hablar un poquito de bosque de poesía. Yo quería que hablemos un ¿Sí? poquito de Bueno, porque nosotras nos conocimos un poco así, ¿no? También armaste ese bosque, la poesía
en Ah, Miramar, que es maravilloso, que ya tengo que ir a conocer porque hablando del COVID, que el verano finalmente no pudimos. Vos sabés que yo estoy con COVID ahora, Cristiela. ¿en serio? Ya salí, sí, sí, pero estuve, sí. Así que bueno, nada, ahora me siento bien, pero eh, Oh, o de no sea, terminar. hay que seguir cuidándose, hay que seguir cuidándose, ¿no? Sí, sí, parece que sí. Pero bueno, igual lo bueno es que lo pasamos más liviano, por lo pronto, por lo menos. Totalmente, porque, claro, Bueno, Los Bosques de la Poesía es un movimiento de artistas y poetas en defensa de la naturaleza que surgió a raíz de la idea de tres poetas, el Teuco Castilla, Pedro Solans y Aldo Parfeniu, que bueno, con toda la situación que se empezó a dar en el 2020, ¿no? Y los incendios, en realidad viene de hace mucho, pero ese año fue tremendo. Y dijeron, bueno, empecemos a ver si fundamos un bosque, fundaron el de Carlos Paz, bosque nativo en cada lugar y que ese bosque sea una referencia para la gente del lugar también cultural. Entonces se hace como una especie de centro cultural al aire libre, en algunos lados han hecho este, escenarios, después en los árboles con el código QR se pueden ver poemas, leer o escuchar, se han hecho actividades, lectura de poemas, conciertos. Y bueno, a partir de ese se empezaron a fundar en todo el país, en varias regiones, o sea, tiene que ser una iniciativa del poeta, del artista, de quien quiera, y bueno, y de alguna manera también esto ayuda para que la gente del lugar se comprometa o pueda como familiarizarse con la idea de la importancia de defender la biodiversidad y, bueno, se entremezcla poesía, cultura y ecología. Y también hay un movimiento que se llama, digamos, que surge del Bosque de la Poesía, que es CONASUD, que es un grupo de juristas y ambientalistas y poetas y políticos en función de impulsar una ley que declare a la naturaleza como sujeto de derechos. Así que también, si quieren y si les son afines a esto, pueden seguirnos en CONASUD, CONASUD Naturaleza en Instagram, en Facebook y bueno, en Twitter, que ahí está. Eso es algo que está creciendo de a poquito. Bueno, ¿cuántos bosques de poesía ya hay inaugurados, María? la verdad que el número exacto no sé, pero hay más o menos, o sea, lo que pasa es que están fundados y por fundarse y fundados, entre ya palabrados y concretados en los predios, como casi 100. Pero, y esto empezó hace un año y pico, pero, digamos, fundados de haber 30, algo así, en el país. Después también se fundó en Bolivia, en Ecuador, en España, en Huelva y en otros lados ya aprendió, así que bueno, es Bien. una idea así muy loca de poetas que ahí, ¿no? Desde la locura y desde la emoción, porque fue así, fueron, Sí. bueno, una de ellas sos vos, así que una de las fundadoras. Totalmente, totalmente. Y ahora viene en camino otro, ¿eh? Ah, Está mira, muy genial, cerquita. qué hermosura, Sí, qué hermosura, qué sí, bueno. sí, sí. Bueno, Bueno, y bueno, es más, si querés vamos, leo este léate una. poema que se llama Dictado, que es el primer poema del Show de las Palabras, y Bien, bueno, te ya. escuchamos. ¿Mismo tiempo? ¿Sí? ¿Lo cierro? Sí, sí, cerramos con el poema. Ok. Dice la madera, antes yo daba sombra. Si hubiese sabido que tenía fuego adentro, no habrían sangrado mis raíces. La muerte no es compasiva. La palabra muerte, sí. Por eso, antes de acharnos, háganos saber que hay otra vida. Háblennos sin decir nada, como aquella mariposa que al posarse en nuestras ramas transmutaba la luz de donde habíamos venido. Tremendo. Gracias, gracias, gracias por tu poesía, gracias por acceder a este vivo, siendo que estás con síntomas y no sintiéndote No, seguramente todo bien. Así gracias a que vos, Ela, y a la súper, gente que súper, súper escuchan. agradecida. Gracias. Y bueno, ya nos vamos a encontrar personalmente. Sí, por favor, dale. Lean, lean a María, busquen los libros de María y defendamos la vida, defendamos los árboles, defendamos la naturaleza y bueno, y vamos que no son cosas separadas, no son No, cosas separadas. Para que exista un libro, ¿no? Se necesita de un árbol. Entonces absolutamente. vamos a plantar y a cuidar
más y a tomar más conciencia del cuidado de la naturaleza. Bueno, gracias por la iniciativa de los bosques de poesía, a los poetas que empezaron con esta locura, vos que estás acompañando esta red, gracias por acompañarme a mí en el nacimiento del bosque de la poesía de la ballena en la luna. Y bueno, nos estamos encontrando, María. Gracias, Ciela. Un placer Gracias. enorme. Gracias por este espacio y a Def también. Adiós. Bueno, nos despedimos, compañeras, compañeros, compañeres. Gracias por estar ahí, hoy o en los días siguientes. A leer se ha dicho y a plantar también. Nos vemos. Chau, chau.